A continuación vamos a explicar una situación que hay que evitar a toda costa en el diseño de las bases de datos. Si diseñamos mal una tabla, es posible que de algún modo quede con algún tipo de anomalía o defecto de las cuales vamos a hablar en este video. Para el diseño de una tabla hay que evitar tres tipos de anomalías o defectos: anomalía de inserción, anomalía de actualización y anomalía de borrado. Vamos a proceder a detallar en cada uno de los tipos de anomalías para que en su labor diaria evite tenerlas. Como ya lo mencionamos, existen tres tipos de anomalías: anomalía de inserción, actualización y borrado. La anomalía de inserción se presenta cuando uno le hace un insert a la tabla, es decir, cuando inserta nuevas tuplas. Y el síntoma que se presenta es que al insertar esas nuevas tuplas se genera redundancia de datos en ciertos campos de la tabla. La anomalía de actualización surge cuando le hacemos un update a algún registro o registros de la tabla. Es decir, cuando actualizamos alguno de los valores de alguna tupla, y eso lo que nos podría generar como síntoma es una posible inconsistencia de los datos. Es de aclarar que generalmente, por no decir que siempre, que haya una inconsistencia de los datos generado por una anomalía de actualización proviene de la redundancia que se genera al tener anomalía de inserción. Dicho de otra manera, siempre que una tabla tenga anomalía de actualización es porque también tiene anomalía de inserción. También existe la anomalía de borrado, que es cuando hacemos un delete a algún registro o registros de la tabla, y lo que se genera es un síntoma, una situación muy incómoda, que es posible borrado no deseado de datos. Es decir, que por borrar un dato también se me borra otro sin yo querer. Para entender muy bien estos tres tipos de anomalías, hay que saber diferenciar muy bien las tres instrucciones: insert, update y delete, sobre todo las dos últimas. Vamos a proceder a mirar los tres tipos de anomalías con un ejemplo concreto. Vamos a suponer que tenemos una tabla de deportistas con los datos de su respectivo entrenador. Tenemos la cédula del deportista, el nombre del deportista, el código de su entrenador, el nombre de su entrenador y la edad del entrenador. Por ejemplo, el deportista con cédula 400, que se llama Pedro I, su entrenador es Olga P, con código 2000 y tiene 40 años. Como se puede mirar acá, un entrenador puede estar entrenando varios deportistas a la vez. En este caso, el entrenador Luis G entrena a Juana P, Ana Y y José G. Vamos a mirar qué sucede cuando se inserta un nuevo deportista. Cuando yo inserto un nuevo deportista, puede generarse redundancia de datos en el código del entrenador, en el nombre del entrenador y en la edad del entrenador. Supónganse que aquí yo voy a insertar un nuevo deportista que también está siendo entrenado por Olga P. Entonces ese nuevo deportista va a tener repetido este 2000, este Olga P y este 40 que ya lo tiene el deportista Pedro I. Como al insertar nuevas tuplas está generando redundancia en algunos campos de la tabla deportista tiene anomalía de inserción. Miremos con el mismo ejemplo a ver si la tabla tiene anomalía de actualización. Recuerden que la anomalía de actualización proviene de la redundancia que pueda tener la tabla. Por lo tanto, cada vez que vayamos a analizar
Si una tabla tiene anomalía de actualización, verifiquemos solamente esta situación en la redundancia que se está generando por la anomalía de inserción. En este caso, como pueden ver en color amarillo, está la redundancia generada en la anomalía de inserción y por lo tanto, en este caso miramos cuál de estos tres campos que tiene redundancia está más sujeto a ser actualizado en la vida real. Entonces, si vemos el campo de edad del entrenador, es muy común que se actualice cada vez que un entrenador cumple años. Vamos a suponer que el entrenador Luis G. está cumpliendo años y por lo tanto debemos actualizarle su edad de 44 años a 45 años. Pero como Luis G. aparece 3 veces en la tabla, hay que modificárselo a las 3 tuplas. Cuando uno hace esa actualización, está corriendo el riesgo de que suceda lo que les estoy mostrando acá, de que los 2 primeros registros donde aparece Luis G. sí tenga 45 años o sí quede con 45 años, pero por ejemplo, por X o Y circunstancia que no viene del caso a explicar en este video, puede suceder que el tercer registro no quede actualizado, quedando un mismo entrenador con 2 edades distintas. Por lo tanto, esta redundancia me está dando pie a que haya un riesgo de que al actualizar algo en esa redundancia me queden los datos inconsistentes. En este caso, podemos decir que la tabla deportista tiene anomalía de actualización porque cuando yo le voy a actualizar la edad a un entrenador, es posible que todas las edades de ese entrenador no me queden actualizadas, teniendo o dejando la base de datos en un estado inconsistente. Con el mismo ejemplo, miremos el caso de la anomalía de borrado. Vamos a suponer que la tabla original que tenemos no tiene más tuplas, son solamente estas 4 tuplas. Y vamos a suponer que el deportista Pedro I ya no va a competir más por X o Y motivo y por lo tanto debemos borrar al deportista Pedro I de la tabla. Recuerden que el borrado, o sea el delete, borra todo el registro, es decir, todo el renglón. Vamos a suponer que después de haber borrado a Pedro I, alguien nos pide poder consultar los datos de la entrenadora Olga P. Y como pueden ver, como por haber borrado todo el registro de Pedro I, se me borra también la información de la entrenadora Olga P. Y como la entrenadora Olga P. no estaba entrenando a ningún otro deportista, después de haber borrado el deportista Pedro I, la información de esa entrenadora se pierde. Es decir, por haber querido borrar al deportista Pedro I, sin querer se me borró la información de la entrenadora Olga P. Hubo un borrado indeseado de datos y por lo tanto la tabla deportista tiene una anomalía de borrado. Para concluir, hay una regla importante que suena muy obvia, pero que después de haber entendido los 3 tipos de anomalías es mucho más comprensible. Si una tabla está bien diseñada, no debe tener ningún tipo de anomalía, de las anomalías de las que acabamos de ver. Como ustedes pueden observar, la tabla que manejamos en el ejemplo tiene los 3 tipos de anomalía y por lo tanto es una tabla que está muy mal diseñada y que hay que hacerle unos procesos para volverla eficiente, procesos que vamos a ver en futuros videos.
Conclusión, estas anomalías son situaciones que se deben evitar, son situaciones indeseadas en el diseño de una tabla y por lo tanto hay que conocerlas para poderlas evitar.